Bienvenidos a Diálogo. Actualmente China está trabajando a pleno esfuerzo para la prevención y el control de la epidemia del coronavirus COVID-19. En el país se han aplicado una serie de medidas, las cuales no solo tratan de proteger al pueblo, sino también evitar la propagación del virus a otros países. ¿Cómo evaluamos la gestión realizada por China en relación a la prevención y control de la epidemia? Nuestra corresponsal en España, Tania de Francisco, entrevistó al señor Víctor Cortizo, director de grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Francisco de Vitoria, representante de la capital española en China para el desarrollo y atracción de inversiones y vicepresidente de Cátedra China. A continuación, les ofrecemos esta entrevista. Víctor Cortizo, en primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista para CGTN. Muchas gracias, un placer. Usted, por su trabajo, durante muchos años ha estado en contacto con China y conoce bien el país. ¿Cómo valora los esfuerzos que está haciendo China y las medidas que se están tomando en la prevención y control de la epidemia del nuevo coronavirus? La gestión que China hace desde el primer momento, desde un punto de vista absolutamente global de esta crisis, que no es China, sino que es de todo el mundo, ha sido realmente muy positiva. Yo valoro mucho especialmente la transparencia. En segundo lugar, creo que la rapidez y la agilidad. Y tercero, el compromiso que China ha mostrado con este acontecimiento, con esta situación, que probablemente pocos países habrían sabido responder con la agilidad, con la rapidez y con el compromiso con el que lo ha hecho China. ¿Hay algunas medidas o detalles en este proceso que le hayan impresionado? Bueno, hay muchas, ¿eh? Yo creo que, hombre, la que más hemos visto en España en estos días ha sido pues la construcción del hospital, por ejemplo, ¿no? Que ha sido pues realmente emblemática, ha sido espectacular. Pero yo creo que ha habido muchas más, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el esfuerzo de todo el servicio médico que se ha desplazado, el ejército, médicos civiles que han ido un poco al foco de esta situación con esa rapidez, con esa agilidad, también con esa militancia nacional, ¿no? La responsabilidad que hemos visto en todos los ciudadanos de China que han aceptado esa cuarentena voluntaria a la que se han sometido. Incluso los propios chinos que residen en España deciden voluntariamente guardar una cuarentena por no arriesgarse a poder contagiar, fruto de esa misma responsabilidad. Yo creo que la imagen que China ha dado y que los chinos han dado al mundo de compromiso, de responsabilidad y sobre todo de implicación sincera en un proyecto y en un proceso común ha sido realmente admirable. Piensa que para mucha gente es el primer encuentro que tienen con una realidad china. Los que no trabajan con China habitualmente se han encontrado con esto y estos están todavía más sorprendidos, ¿no? Yo creo que todo el espíritu que el pueblo chino ha demostrado en la gestión de esta crisis es muy ejemplarizante y también nos da unas lecciones a Occidentes de lo que es un pueblo comprometido con un problema. Usted es también un gran conocedor del sistema político de China. ¿Qué características propias de este sistema cree que se han reflejado en el proceso de prevención de la epidemia? Yo creo que precisamente el compromiso de la ciudadanía con su gobierno y el compromiso del gobierno con la ciudadanía lo hemos podido ver de manera muy clara en esta situación. El sistema político chino permite que la adopción de ciertas medidas de control, las decisiones del gobierno sobre la población facilite aspectos que probablemente serían muy contestados en un país como el nuestro. Yo creo que eso el sistema político chino lo permite en muchas situaciones de la vida cotidiana y también permite que cuando hay una crisis de estas dimensiones, de alguna manera todo un pueblo y todo un país camine en la misma dirección, liderada por el gobierno, pero sabiendo que la ciudadanía, las autoridades locales o de las diferentes provincias van a asumir esa línea común, que es lo que está permitiendo en realidad lo que estamos viendo, que se está atajando de una manera muy eficaz la difusión de este virus o de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional ante la propagación de la epidemia y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que para él ahora la mayor preocupación era que el virus pudiera propagarse a países con sistemas sanitarios más frágiles, pero que esto en ningún caso significaba una desconfianza hacia China. De hecho, la OMS no recomienda tomar medidas excepcionales y se opone a que se coarten de alguna manera tanto los viajes como el comercio. ¿Qué opina de esta postura y de estas expresiones de la OMS? A ver, yo creo que precisamente lo que hace la OMS en sus comunicados es manifestar su absoluta confianza con China. Y de hecho la OMS actúa como consecuencia de la transparencia de China. O sea, para la OMS hubiera sido imposible actuar o decretar esta emergencia si no hubiera sido por la eficacísima colaboración de China y también la convicción de que China gestiona adecuadamente este problema.
Yo creo que, de alguna manera, la interpretación de la OMS es, para nosotros, una muestra de la responsabilidad que China tiene y como la OMS, coordinándose con China, decide gestionar internacionalmente esta situación y, evidentemente, aquí lo puede interpretar en un sentido contrario. Yo, evidentemente, la OMS manifiesta, de hecho, se reúne con el presidente Xi y, de alguna manera, coordinan lo que se va a hacer. Lo que le preocupa a la OMS es simplemente la gestión, pero lo que carece de sentido, y creo que ha sido una muestra bastante pobre de la política de muchos países, es restringir los viajes con China. No solo porque la eficacia sea bien dudosa, sino porque, en primer lugar, China tiene bien controlado internamente digamos, esta situación de crisis, por llamarla de alguna manera, y porque en realidad intentar limitar los viajes de avión es una medida absolutamente restrictiva y que lo único que busca, y creo que ha habido alguna intencionalidad, es un poco intentar poner a China en una mala situación. De hecho, cualquier país que lo intentó, pues ya está recuperando los vuelos porque se ha dado cuenta que son medidas que no carecen de sentido. Después de la extensión de la epidemia, algunas personas en algunos países del mundo han llamado a este coronavirus virus de China, pero al mismo tiempo también hay mensajes de apoyo y de calor, como el del español, cooperante en acciones humanitarias de la ONU, que escribió una carta al consulado transmitiendo todo su apoyo a China. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas dos actitudes? A ver, en España hemos jugado con la actitud muy positiva. El propio rey de España difunde un mensaje de apoyo prácticamente inmediato. El presidente del gobierno ha recibido a representantes de los empresarios y de la comunidad china en España y desde el punto de vista político y social yo creo que en España realmente el apoyo, el respaldo, el cariño y no hemos hecho ninguna restricción de vuelos, es decir que yo creo que en el caso de España poco podemos decir que no sea un mensaje solidario y de apoyo. En el tema de llamar esto el coronavirus o el virus de China, en España también recordamos que a principios del siglo XX una gripe que mató mucha gente se llamó la gripe española, y se le dio el nombre español también para estigmatizar a nuestro país en una gripe que en realidad nada tenía que ver con España y que apenas podía justificarse, lo dije aquí. Yo sinceramente creo que la mayoría de los mensajes que recibimos en el entorno social en el que nos movemos son muy positivos, e incluso yo puedo decir que todo el mundo conoce mi actividad con China, los mensajes que yo recibo de preocupaciones hacia mis amigos, hacia la gente, son mensajes de apoyo, de cariño, de oye, a ver qué pasa esto cuanto antes, menudo ejemplo nos está dando el pueblo chino, que lo estamos gestionando, cómo se nota el liderazgo del gobierno en la gestión de la crisis. Yo creo que el elemento estigmatizante son solo pues de minorías que tienen pues yo creo que una cierta animadversión que no es nueva hacia China y que van a aprovechar cualquier coyuntura para atacar a China. Yo me gustaría pensar qué pasaría en muchos países del mundo si se desatara una crisis parecida y cómo hubieran sido capaces de gestionarla, ¿no? Por lo tanto, en España el entorno social es muy favorable. Quiero insistir en el especial y cariñosísimo mensaje del rey, que sale prácticamente en el primer momento, y en el día a día, los que trabajamos con la realidad china habitualmente, lo que más percibimos son preocupación y cariño y no muestras de estigmatización. Actualmente, ¿qué cosas cree que son las que llaman más la atención en la sociedad española en cuanto a esta epidemia y su prevención? Yo creo que lo que más llama la atención, sinceramente, es el compromiso y el valor del pueblo chino, la aceptación de la cuarentena, el que ellos mismos tomen medidas totalmente preventivas. Yo creo que ese compromiso tan fuerte en un momento tan importante en la vida china como es el Año Nuevo Chino, creo que es lo que le ha impresionado a la gente, ¿no? Como ante la llamada nacional a una emergencia, porque vamos a evitar la propagación de este virus, sin ningún tipo de contestación, con un mensaje positivo, la gente responde muy valientemente y muy positivamente a este compromiso. Yo creo que eso es lo que más le ha impresionado a la gente, ¿no? Esta especie yo lo llamaría de compromiso, ¿no? De compromiso del pueblo chino con su propio país y muy importante, y con el resto del mundo, porque su compromiso no solamente beneficia a China, beneficia al resto de países. Yo creo que la crisis para China va a ser un reto del que va a responder muy crecida también como nación, ¿no? O sea, el SARS provocó un gran movimiento empresarial de crecimiento, o sea, China saca lo mejor cuando tiene estas dificultades, ¿no? Entonces yo alguna vez ya he dicho, estemos atentos que China va a aprender alguna lección, el resto del mundo vamos a aprender también mucho de este tipo de emergencias que pueden pasar en cualquier lugar del mundo, y China de alguna manera mejora y crece también cuando supere ese tipo de dificultades, ¿no? Lo vimos en la crisis del SARS y lo vamos a ver ahora de nuevo mucho más con más fuerza, con más potencia, estoy totalmente seguro. ¿Cómo valoraría la cooperación a nivel internacional en la prevención y control de la epidemia?
Pues yo creo que exceptuando los países que han tomado medidas un poco primitivas como cerrar fronteras o limitar control, yo creo que en el resto también se está demostrando una vez más que China es un país plenamente integrado en la comunidad internacional, que cuando ha tenido una crisis la ha gestionado y en eso ha ayudado mucho lógicamente la estupenda colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que esa cooperación rápidamente ha hecho que todos los países que estamos incluidos en la coordinación de este organismo, enseguida hemos puesto en marcha medidas preventivas con los controles aéreos, con los barcos que tenemos el caso de Japón, que es un poco más llamativo, pero que todo eso, que por una parte puede parecer que es expansión de la enfermedad, es precisamente el resultado eficaz de la cooperación internacional que China ha manifestado con todos los países. De hecho, estamos viendo cómo enseguida sabemos la población. El caso de estos chicos alemanes que estaban en las Islas Canarias, es que enseguida supimos con quién habían estado en contacto de Wuhan, donde pues es evidente que estamos demostrando pues que China es un eficaz colaborador en la relación con los otros países y que cuando la humanidad entera trabaja junto, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Y este es un caso bien concreto. Y me remito a los números. Las personas que están contagiadas están siendo controladas, los números de personas que están fuera de China con la enfermedad son bajísimos y además tenemos la trazabilidad completa de dónde, con quién estuvieron. En China nos dicen enseguida en qué parte de China estuvo la enfermedad, el impacto, con una circulación de información agilísima y por eso estamos evitando que lo que podía haber sido una crisis con el coronavirus, unas dimensiones pues mucho más importantes, realmente esté, a pesar de que los números siguen siendo preocupantes, absolutamente controlada y con la sensación clara y evidente de que esto está todo bajo control, que tiene un desarrollo, que tiene unas etapas, que tiene una incubación, pero que está todo dentro de un margen de control bastante importante. ¿Y de qué manera cree que esta epidemia puede afectar a la economía china? Evidentemente afectada a la economía china, aunque es verdad que el gobierno chino ha hecho un impulso económico muy potente para ya de alguna manera prevenir cualquier contagio en la economía china, pero yo tengo la sensación que las cifras del segundo trimestre sin duda van a mostrar una evidente ralentización, pero me remito a lo dicho en la otra pregunta. A mí me da la sensación que lejos de ser algo que vaya a limitar la economía china, va a ser un nuevo reto nacional que nos va a demostrar que en los momentos donde han tenido que sacar el orgullo nacional en la salida adelante, lo van a demostrar. Probablemente las cifras a segundo trimestre van a demostrar un cierto estancamiento. Me da un poco de pena porque parecía que volvía a pegar un empujón importante para arriba a la economía china, pero yo estoy totalmente convencido que el cuarto trimestre del 2020 vamos a poder encontrarnos con unos crecimientos que van a compensar en números anuales la posible ralentización de este tema. Lo que sí creo es que no va a generar ningún problema estructural, ningún problema de fondo de la economía que pueda llevarnos a pensar que la economía china pudiera tener una recesión o algo de este estilo. Yo eso lo considero descartado en gran parte por la rapidez de las medidas del gobierno. La respuesta del gobierno chino después del año nuevo chino para los apoyos económicos para evitar la ralentización ha sido muy ágil, muy rápido y muy potente, y yo tengo la sensación de que con que veamos en un plazo corto cómo se empiezan a estancar los números, al final del año, cuando midemos los números de crecimiento anual, en economía no vamos a notar un efecto especial. Por lo menos nosotros los que trabajamos en clave de economía china y trabajamos con China, ni percibimos ahora mismo ninguna ralentización. Es cierto que algunos viajes se han parado estos días, pero es más por responsabilidad que por otra cosa. Y no tenemos un escenario previsto de enfriamiento de la economía china que nos lleve a poner en duda el crecimiento o la relación, en este caso, de empresas españolas con China. Yo te diría que casi me atrevo a pensar que va a ser todo lo contrario, ¿no? Que va a haber una especie de impulso renovado de recuperar un poco sus cifras. Por lo tanto, yo, sinceramente, no tengo en este sentido más preocupación que la personal de mis amigos chinos y del pueblo chino en general para que superen este reto cuanto antes. Pero no porque piense que los acuerdos comerciales o ciertas cosas que están en marcha vayan a sufrir las consecuencias de este coronavirus, sinceramente. Para terminar, usted que tiene una estrecha y especial relación con China debido a su trabajo, ¿qué mensaje le transmitiría al pueblo chino en este momento? Bueno, yo les podría transmitir muchos. Primero, que les admiramos, que sinceramente estamos muy conmovidos por su capacidad de resistir, de pelear, de comprometerse en este tema y que por lo tanto, pues desde el punto de vista, han dado un ejemplo de madurez y muy importante. En segundo lugar, que desde aquí les apoyamos y les apoyamos lo poquito que podemos hacer, pues informando a nuestros amigos, a nuestras relaciones
de la gestión, de cómo lo están haciendo. Estamos todos muy activos compartiendo los frutos de las cosas, de los avances que está haciendo el tal. Y segundo, que pase lo que pase, vamos a seguir a su lado. Es decir, que en realidad nosotros pues queremos al pueblo chino, estamos comprometidos con el pueblo chino, y esto en todo va a cambiar. En todo caso, pues un poco como somos los españoles, ¿no? Que si hemos estado a vuestro lado siempre, pues en este momento un poco más. Víctor Cortizo, muchísimas gracias por esta entrevista para CGTN. Un placer. ¿Qué características tiene el nuevo coronavirus COVID-19? ¿Qué medidas se deben tomar en la prevención internacional de esta epidemia? Para que conozcan mejor lo que debemos hacer frente a esta epidemia, nuestra corresponsal Tania de Francisco también entrevistó al doctor Fernando de la Calle, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. El doctor Fernando de la Calle es un reconocido médico español experto en enfermedades infecciosas y en protocolos de actuación en enfermedades contagiosas. Él fue uno de los médicos que formó parte del equipo que atendió a los españoles infectados con el virus del ébola. En esta entrevista, el doctor Fernando de la Calle nos da su visión sobre el brote del nuevo coronavirus COVID-19. Veámosla. Doctor Fernando de la Calle, antes de nada agradecerle esta entrevista para CGTN. Nada, gracias a vosotros. Según la comprensión que tenemos actualmente del nuevo coronavirus, ¿cuáles son sus características principales? Bueno, el coronavirus, como otros coronavirus que ya conocemos, tiene características comunes, pues por ejemplo con el SARS o con el del Medio Oriente que ya conocemos. Es un virus de transmisión por gotitas, que llamamos, es respiratorio. No es exactamente tan transmisible como lo que, por ejemplo, es el virus de la gripe, pero sí que va pues con estas pequeñas gotas que cuando a lo mejor estamos hablando, tosemos o estornudamos, pues va en suspensión ahí el virus y es una manera aérea de contagio. Pero es verdad que requiere, como otros coronavirus, este contacto más estrecho. O sea, no es que permanezca en suspensión durante un tiempo. Es un virus que afecta al árbol respiratorio principalmente, aunque es verdad que luego, como otras infecciones víricas, puede desencadenar complicaciones a otros niveles, pero principalmente es un virus de características de afectación de vías respiratorias. De momento, características que conocemos de este virus en cuanto a la afectación de los pacientes, es verdad que, bueno, pues tiene un espectro de síntomas variable, como otros virus, es decir, desde gente que puede tener síntomas más leves, pues a lo mejor simplemente fiebre y malestar, a gente que efectivamente puede hacer complicaciones respiratorias y hacer pues que la persona infectada tenga una dificultad respiratoria por la propia infección y eso produzca pues esas complicaciones, de a lo mejor necesitar una intubación o otras medidas de soporte. Entonces nos tenemos que quedar con la idea de esa, que ahora mismo este coronavirus ha demostrado un espectro de enfermedad variable y que es lo que también estamos conociendo, a ver en qué porcentaje este virus puede producir esas complicaciones o no. Pero bueno, en cuanto a las características en general es parecido a otros coronavirus y nos recuerda un poquito más, sobre todo en los aspectos microbiológicos, al SARS que al coronavirus de Medio Oriente, pero está muy emparentado. Desde su punto de vista profesional, ¿podría explicar brevemente a nuestros espectadores cómo debemos protegernos de este nuevo coronavirus? Bueno, pues de este nuevo coronavirus quizá tendríamos que diferenciar la protección que podemos hacer cualquier persona pues en la calle, a nivel de nuestra vida diaria, y la protección que tenemos que hacer el personal sanitario. Como toda infección, el personal sanitario siempre puede estar más expuesto, porque estás con gente enferma, tratándoles, haciendo con ellos diferentes maniobras para sus cuidados que pueden favorecer esos contagios. Entonces, por eso habría que diferenciar los riesgos. En la población general, en la calle, nosotros, cualquiera, bueno, simplemente higiene de manos, es decir, tener siempre las manos limpias cuando hayamos estado en contacto con superficies o la posibilidad de gente enferma, utilizar, si tenemos síntomas respiratorios, pañuelos desechables, pañuelos de papel, que los haces de un solo uso y los desechas. Si tenemos, por ejemplo, tos, si tenemos estornudos, se recomienda hacerlo no sobre la mano, porque luego si nosotros estornudamos o tosemos sobre la mano, pues luego podemos ir dejando también esos restos virales en superficies. Por eso ahora lo que se recomienda es que la tos o el estornudo lo hagamos sobre la parte interna del brazo, como por el codo. Eso sería lo recomendable para toser.
Intentar, por ejemplo, si tenemos constancia de gente enferma a nuestro alrededor, pues guardar las distancias, evitar, si no es necesario, visitas a esas personas. Si convivimos con alguien que pudiera tener síntomas, que estén en habitaciones ellos solos, bien ventiladas, las ventanas abiertas, es decir, que tengamos una habitación en la que esté muy bien ventilado para que haya un buen recambio de aire y podamos evitar que la carga de virus en el entorno sea menor. Nos preguntan mucho el uso de mascarillas. En entornos en los que nos están dando casos no es necesario estar por la calle con mascarillas. A lo mejor en un entorno, si sabemos que en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro entorno sí que hay muchos casos, nos puede ayudar las mascarillas que llamamos pues las quirúrgicas, que son las típicas más finitas como de papel, de tela. Esas nos pueden ayudar, pero hay que insistir a la gente para su tranquilidad que esas mascarillas serían solo en casos de que hubiese cientos de casos a nuestro alrededor. Eso en cuanto a nivel en la calle. A nivel sanitario es otra cosa. Como bien he dicho al principio, el personal, médicos, enfermeros, pues es verdad que actuamos más sobre un paciente enfermo y tenemos más riesgo. Entonces ahí ahora lo que se está recomendando a nivel internacional es usar una bata larga, impermeable, que sea impermeable a los fluidos, usar una mascarilla, que en el caso del entorno hospitalario van a tener un nivel de protección un poco superior a las que hemos dicho antes, unas gafas para proteger todas nuestras mucosas de la cara, de pues un paciente nos tose o estamos intubando a un paciente por un problema respiratorio, y guantes. En un principio, ahora mismo, los estamentos internacionales y los diferentes países se ha demostrado que para atender este virus, esa protección, ese equipo de protección individual sería suficiente con esos elementos que digo. En España se han confirmado 2 casos de coronavirus. El primero fue el de un ciudadano alemán en las Islas Canarias, concretamente en la isla de La Gomera, y el segundo, muy recientemente, el de un ciudadano británico en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. ¿Qué medidas está tomando España para la prevención y control de este coronavirus y si cree que estas medidas son efectivas? Bueno, pues las medidas que estamos haciendo en España, que son bastante coordinadas y acordes con lo que se hace en otros países, estamos hablando de un virus nuevo que le tenemos que conocer. No tenemos por qué estar excesivamente alarmados, porque el que sea un virus nuevo no va a implicar necesariamente que vaya a tener que ser más grave, pero como es nuevo, no sabemos todavía cómo puede llegar a comportarse. Por tanto, merece la pena el tenerlo aislado. Y es lo que estamos haciendo en España. En España, cuando se notifica un caso, a esa persona la mantenemos aisladas en habitaciones que están el paciente solo. Lo ideal es que tengan presión negativa. Presión negativa va a significar que todo lo que hay en esa habitación, digamos, como que es de entrada de aire. Se va a evitar que todo lo que pueda haber en suspensión en esa habitación, sean microorganismos u otro tipo de sustancia, salga al exterior de esa habitación. Eso es lo que nos favorece la presión negativa. Luego también lo que es muy importante hacer en estos casos es trazar todos los contactos que han tenido estos casos confirmados. Entonces, en España también lo que hacemos es toda persona que haya estado en contacto con ese enfermo, lo vamos a vigilar. No hace falta necesariamente ingresarlo, pero sí que vamos a tener una vigilancia sobre los síntomas y temperatura. Y le va a facilitar la información a donde tienen que llamar o acudir si se necesita. Y luego también vamos a ver los contactos previos a tener síntomas. Es verdad que este virus todavía se está investigando la importancia de lo contagioso que puede ser alguien que todavía lo está incubando, que no tiene síntomas, y por si acaso también localizamos a esos contactos previos al inicio de los síntomas. Hay que tener en cuenta pues, gente que conviva con ellos, si han tomado algún medio de transporte especial como por ejemplo un avión. Entonces vamos a buscar siempre a ese entorno y los vamos a vigilar. Hacemos eso con los casos confirmados y en el caso de, por ejemplo, los pacientes con el Gómez-Ulla sería otro escenario también que estamos haciendo en España. Gente que viene de zona de riesgo sin síntomas también se les vigila. En este caso, en España hubo una veintena de españoles que estaban en Wuhan y se les repatrió a España. Entonces, estas personas, como venían de una zona en la que efectivamente había miles de casos, volvemos al escenario epidemiológico, es un escenario epidemiológico Wuhan que otras regiones de China. Venían de esa zona, entonces se decidió mantenerles en una planta de un hospital, a ellos solos, por si inician síntomas,
tenerlos cuanto antes detectados para evitar el contagio a otras posibles personas. Se les vigila los síntomas, se le toma la temperatura diariamente y se analiza qué síntomas pueden desarrollar, para que en cualquier momento ya se escale a las medidas de aislamiento que necesita este virus. Y bueno, en un principio son personas que a día de hoy siguen sin síntomas y sanas y por tanto, bueno, pues van a pasar ahí la cuarentena, que para este virus se ha considerado que con 14 días es suficiente. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, comentó positivamente las medidas tomadas por China para controlar la epidemia. Él considera que China identificó rápidamente el virus compartiendo su secuencia genética, que se ha adherido a los principios de apertura y a los principios de transparencia divulgando la información y que ha tomado medidas realmente efectivas para controlar y evitar la propagación. Esto refleja la alta responsabilidad de China, no solo con la vida de los ciudadanos de su país, sino una responsabilidad a nivel global para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Cuál considera usted que es el significado de la apertura, la transparencia y la cooperación internacional activadas frente a esta epidemia? Bueno, pues efectivamente yo creo que en esta situación se ha actuado de manera muy rápida y eso es un beneficio claro para, pues para al final los que estamos atendiendo pacientes y los que estamos en los centros de diagnóstico e investigación. El haber tenido tan pronto identificado primero como un nuevo microorganismo, que eso ya va a cambiar el escenario. Ya sabemos que nos estamos enfrentando a algo nuevo y por tanto habrá que empezar a comenzar con el nuevo arsenal que podamos tener para un nuevo microorganismo, en este caso el nuevo coronavirus. Entonces eso es un beneficio muy claro, el haberlo identificado cuanto antes, el que haya saltado la alerta cuanto antes como un virus respiratorio nuevo que estaba afectando a cierta población, y ya la secuenciación del virus más todavía, el tener al virus su DNI, su documento, todas sus señas de identidad, va a facilitar el que antes puedan llegar medidas como por ejemplo estrategias de tratamiento o estrategias de vacunación, o sea que eso es fundamental. Más allá de lo microbiológico, de la cosa más de la situación más de laboratorio, efectivamente el reportarlo a nivel internacional, pues claramente es otro beneficio. Va a ayudar a que el resto de los países podamos estar alerta. Yo trabajo en una unidad que vemos muchas enfermedades importadas que llamamos y es fundamental la notificación de alertas, porque enseguida nos pone sobre aviso de que si nos va a llegar pacientes de ciertas zonas del planeta, pues tenemos que estar pensando a lo mejor en otros escenarios, en otros microorganismos que no estábamos pensando a lo mejor hace un mes. Entonces es fundamental para la identificación de casos y para el diagnóstico precoz. Entonces, bueno, el compartir toda esta información efectivamente creo que ha sido algo muy positivo y creo que beneficia de manera global. Vivimos ahora mismo en un mundo absolutamente globalizado, con sus beneficios, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero ahora mismo no tenemos fronteras para un microorganismo. Enseguida que algo pueda detectarse, en este caso en China, en España o en Australia, con un avión en horas ha podido llegar al otro rincón del planeta. Por tanto, es muy importante todas estas maniobras de ensamblaje y de identificación y de comunicación entre los países. ¿Qué otro tipo de cooperación cree que deberían llevar a cabo los países en el mundo para responder de forma eficaz al brote del coronavirus? Bueno, pues yo sobre todo, aunque yo creo que en esta circunstancia, en este evento que estamos viviendo, pues como todo habrá cosas que se puedan mejorar, porque claramente vamos aprendiendo y más en las cosas de la ciencia y de la medicina cada día. Algo que aprendimos con el ébola y enlazamos un poco varias preguntas. Con el ébola, la Organización Mundial de la Salud, cuando se repatriaban casos, facilitaba las teleconferencias entre los diferentes equipos sanitarios que los atendíamos y eso era fantástico porque en tiempo real te estabas compartiendo con compañeros de otros países sobre qué experiencia estábamos recabando en ese momento con determinados pacientes. Entonces, por ejemplo, con el nuevo coronavirus, pues eso también es fundamental, esa comunicación. Es interesante también algo que se está haciendo, pero bueno, que no se nos olvide, la literatura científica, las publicaciones. Es importante que en estas situaciones de alerta sanitaria y con nuevos microorganismos el acceso a esa información sea sin claves, que sea libre, que sea un acceso a la literatura científica libre. Muchas revistas científicas están haciendo eso con el nuevo coronavirus. Cualquier médico tenemos acceso libre a esos artículos recién publicados. Eso es muy útil y es muy interesante para la elaboración de protocolos y para cómo tratamos luego en otros países a estas personas. Entonces yo creo que la clave yo lo dejaría en comunicación, tanto a nivel global como a nivel científico, y facilidad de comunicación entre los equipos médicos que podamos estar viviendo estos escenarios.
Pues doctor Fernando de la Calle, muchas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. A vosotros, gracias a vosotros.